Números, capítulo 1, versículo 48 al 53 en la Reina Valera revisada de 1960. Y dice así: porque habló el Señor a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. Los hijos de Israel acamparán, cada uno en su campamento, y cada uno a su bandera, por sus ejércitos. Versículo 53, terminamos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Que el Señor añada bendición a su palabra. Dios les bendiga a mis hermanitas que se pusieron de pie. Bendiciones. El tema es un tema muy importante, pero vamos a abarcar muchas cosas. Así que le voy a pedir que ponga muchísima atención, porque si usted está aquí el día de hoy, es porque nosotros vamos a aprender de las Sagradas Escrituras. El tema se titula: los levitas es lo mismo, ¿son levitas los ministros de alabanza? Nuevamente vuelvo a repetir el título: ¿son levitas los ministros de alabanza? ¿Y a qué viene esta pregunta? Si alguna vez se han encontrado, podrán entenderme. En caso de que no, les advierto. Y les digo les advierto porque algún día van a escucharlo, o algún día van a oírlo de alguien, tanto de la congregación, porque al ser una congregación y al rogarle a Dios que traiga nuevas almas, pues el Señor va a traer nuevas almas, tanto personas que conocen como personas que no conocen. De estas dos tipos de personas, las personas que ya conocen del Evangelio son un poquito más complicados de poder enseñarles la doctrina bíblica. No hablo de la doctrina del ministerio, sino de la doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque ellos nacieron, o Dios los indujo en otro ministerio con una doctrina distinta, que sabrá Dios por qué la sacaron su doctrina. Pero al momento de llegar chocan, porque dicen: es que a mí me enseñaron esto y ahora me vengo a encontrar con que pues está mal. Y entonces muchos nos cuesta trabajo a veces el poder aceptar algo que no se nos enseñó desde el principio. Entonces, cuando una persona llega por primera vez a la congregación y no sabe nada, es de bendición, porque todo lo va aprendiendo sin, por así decirlo, sin que haya alguna piedra de tropiezo, sin que haya algo que incomode, etcétera. Entonces, es de que las personas, cuando nos encontramos gente que venga, puede ser que haya personas que digan que los que ministran alabanza son, nuevamente vuelvo a repetir, levitas, y varios ministerios lo manejan así. Es que pasen los levitas a ministrar la alabanza, y pues la gente que ya se les ha enseñado dice: los levitas son pues así se llama el grupo de alabanza, así se llaman los que ministran alabanza. Pero la pregunta es: ¿de dónde viene el nombre levitas? Por eso es que vamos a hablarlo con la verdad. Pero la verdad es que no hay nada que respalde al término de que los ministros de alabanza deban de ser llamados levitas. Y vamos a ver el por qué. ¿Por qué? Porque esto es base para muchos fundamentos. El Señor dijo en su palabra una parábola bien hermosa. Dijo que qué bendición es poder llenar vino nuevo en odres nuevos. Es decir, qué bendición es poder dar la palabra en odres que están vacíos, que no tienen nada. Pero si vaciamos vino nuevo en odres viejos, donde ya hubo vino, el vino nuevo se va a añejar y no va a saber rico. O no es lo mismo venir y coser una tela
en una sola pieza que enmendarla. Es como este vaso, y voy a poner el ejemplo. Cuando nosotros llegamos a la vida del Señor, nuestra vida es como, voy a poner el ejemplo, como este vaso vacío. Entonces toda el agua que viertan dentro de este vaso, pues la vamos a aceptar, porque estamos vacíos. Pero cuando ya conocemos del Señor como ahorita, y vamos a otra congregación, vemos predicaciones en internet, nos invitan a una campaña, hay una confraternidad con otra iglesia, y vemos que tienen otro tipo de doctrina, nuestro vaso que ya está lleno, pues no pueden vaciarnos, porque aquí ya tenemos algo dentro. Por eso el Señor dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, no los ricos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si nosotros o ustedes no saben o nunca han escuchado ese término que se refieran a los ministros de alabanza como levitas, que bueno, qué bendición. Ahorita vamos a ver que al final de cuentas son ministros de alabanza, no son levitas. Y por lo regular las iglesias que utilizan el término de levitas son iglesias que utilizan mucho la guerra espiritual, las declaraciones, los decretos, que utilizan mucho ese tipo de términos, porque quieren asemejar muchas cosas al antiguo pacto o al primer pacto, pero las asemejan de una manera errónea. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ¿de dónde viene el término levitas? El término levitas proviene de que son descendientes de Leví. Si ustedes recuerdan, a Leví es uno de los 12 patriarcas de Israel. Es de la tribu de donde viene Moisés, Aarón y Miriam. De esa tribu, versículo número 48, Dios le dijo a Moisés, cuando llega Moisés y va a repartir la tierra prometida la reparte entre las 12 tribus, a excepción de una tribu, la tribu de Leví. Ellos no iban a poseer tierra, ellos no iban a heredar tierra, ellos iban a andar sin casa, por así decirlo. ¿Por qué? Ellos tenían prohibido trabajar en lo secular, por así decirlo, porque su trabajo era la administración del tabernáculo. Versículo número 48, porque habló Dios a Moisés y le dijo, 49, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. ¿Y por qué a ellos no, Señor? Versículo número 50, porque pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, es decir, donde se manifestaría la gloria de Dios, y sobre todos sus utensilios, sobre la menorá, sobre los panes sin levadura, sobre las lámparas de aceite, sobre donde se vertía el agua para la purificación, sobre todo eso los encargados iban a ser los descendientes de Leví, que se le conocían como levitas. Y sobre todas las cosas que les pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres. Es decir, que no cualquiera podía servir en el tabernáculo, no cualquiera. Y aquí vamos a algo bien importante. ¿Cualquiera puede servir hoy en día en la congregación de Dios? Cualquiera sí, pero no cualquiera va a poder ser utilizado de la manera en la que eran utilizados los levitas. Si lo vemos en la manera de un cuerpo, los levitas eran como si fueran la mano derecha. La mano derecha, porque ¿qué hacemos con la mano derecha? Hacemos todo. Escribimos con la mano derecha, tenemos más fuerza con la mano derecha. Al cocinar, si cocinamos con la mano derecha, bien que nos salen las cosas, pero con la izquierda, ay, se nos va el huevo, se nos cae, etcétera. Al maquillarse no es lo mismo, por ejemplo, ustedes, hermanita, no es lo mismo maquillarse con la mano derecha que con la izquierda, como que tiembla, ¿no? La mano, ya no sé ni si va bien o si va mal. Pasa así, los levitas ya habían sido escogidos por Dios para ser una mano derecha. Entonces ya tenían su función dentro del cuerpo, que era utilizarlos en el tabernáculo, y que ellos estarían a cargo de los utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. ¿Qué iban a hacer ellos? Ellos iban a mover el tabernáculo, ellos iban a servir en él, y ellos iban a acampar
alrededor del tabernáculo. Es decir, no podría serlo la tribu de Judá, ni la tribu de Rubén, ni la tribu de Simeón, sino tenían que ser específicamente los levitas. ¿Por qué? Porque así lo había designado nuestro Señor. Versículo número 51. Y cuando el tabernáculo tenga que trasladarse, es decir, ustedes recuerden que los israelitas salen de Egipto y andaban en el desierto, pero ellos se movían conforme se movía la nube que los cubría. Si la nube hoy estaba aquí en Xochimilco y de repente se movía hacia Tláhuac, ¿qué tenían que hacer los israelitas? Tenían que ellos quitar sus tiendas, buscar su ganado, buscar sus cosas y moverse a donde fuera la nube, porque donde se detenía la nube, ahí es donde Dios quería que estuvieran en ese momento. Pues los levitas, al no ser herederos de una tierra, ellos eran los encargados de mover el tabernáculo, donde se resguardaba el arca de la alianza, donde estaba la menorá y todos los utensilios que se utilizaban para el sacerdocio. No podía hacerlo cualquier persona. Por muy fuerte que sea el mismísimo rey David, él no podía mover el arca. Cuando trasladaron el arca del testimonio a Jerusalén, David, por muy hombre de Dios, por muy corazón como Dios, él no movió el arca. Él les dijo: hay que moverla para allá. Y quienes trasladaron el arca fueron los levitas. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque, ¡ah, Señor, qué tremendo! La persona que se acerque de manera extraña va a morir. Como, por ejemplo, cuando iban a trasladar el arca del testimonio, de repente una persona vio que el arca iba arriba de unos bueyes. Iban por una ladera y de repente el arca, los bueyes pisaron mal y se fueron de lado, y se movió de lado la carreta, y una persona vio y dijo: el arca se va a mover, y corrió y que pasa a agarrar el arca, y apenas la toca, ¡puas!, cayó fulminado. ¿Y por qué creen que haya caído fulminado? 1, no era levita. 2, él pecó. Y les voy a explicar ahorita por qué él pecó. Ahora, ¿dónde está ahorita el arca del testimonio? Porque no la pueden tener personas que no sean levitas. Cuando fue saqueado Jerusalén y Roma robó todo eso y destruyó el templo, los que se encargaron de resguardar el arca fueron los levitas. ¿Dónde? Sabrá el Señor. Dicen unos que en el monte, otros dicen que se fue a Samaria, otros dicen que está en Egipto, etcétera, etcétera. Pero algo es cierto, y es que solamente los levitas lo saben. Y segundo, Dios lo permitió por algo. Y algún día volveremos a ver el arca de la alianza. Dice ahí en Apocalipsis que en los tiempos finales, cuando ya haya terminado todo lo más difícil, cuando baje la gloria de Dios, se verá el arca de Dios arriba y todo el mundo podrá verla. Oh, va a ser de bendición. Y entonces solamente los levitas sean los que tenían permitido moverlo. Pero a eso meditemos un poco y veamos cómo funciona nuestro Dios. El arca de la alianza, que es donde se movía Dios, y el tabernáculo, ¿podemos decirlo que era como si fuese un ídolo? No. A pesar de que también pasaba lo mismo que los demás ídolos. ¿Cómo? Los ídolos, y hoy lo vemos hoy día, la gente, para que se muevan de un lado a otro, ¿qué tiene que hacer la gente? Cargarlos. Y al arca la tenían que cargar. Pero aquí es donde viene la gran diferencia. No cualquiera lo puede cargar. Y segundo, dice la tradición judía que cuando los sacerdotes levitas cargaban el arca era la que empezaba a pesar menos. Imagínense, era oro, eran 3 cofres, era un cofre de oro relleno, con paredes de cedro, y después bañado en más oro. Era algo que pesaba, una estatura medida más o menos de aquí a por acá, estaba pesado. Y luego adentro tenía las tablas en la piedra, tenía la vara de Aarón que había renacido, y tenía el maná, y aparte lo cargaban por medio, tenía unas argollas en medio, y tenían unos palos
unas varas también de cedro que eran de oro. Entonces esa cosa pues pesaba. Entonces al momento de pesar dice que la gloria de Dios y que Él no necesita de nadie para moverse. Que al momento de que los levitas lo cargaban, el arca los investía con poder y prácticamente era el arca la que los movía a ellos. Cuando, exactamente, es la gran diferencia con los ídolos. Cuando el arca de la alianza se la llevan o la es robada por los filisteos, llega al área donde están los filisteos y la ponen con su Dios. ¿Qué pasó? A la mañana siguiente el arca estaba ahí y el Dios estaba tirado sobre el arca como haciendo reverencia. Y después, ¿qué pasó? El arca residió en donde no debía residir y a la gente que no supo cómo hacer el servicio a Dios, le empezaron a salir llagas, tumores, enfermedades, sangre, hartas cosas. ¿Y qué tuvieron que hacer? No, pues no nos queda más que regresarles sus cosas a los judíos. Ellos saben cómo funcionan. Porque el arca era un artefacto vivo, donde residía la gloria de Dios. Y solamente podía ser ministrado por los levitas. Versículo número 52, perdón. Los hijos de Israel acamparán cada uno a su campamento. Es decir, estaba el arca, el lugar santísimo, alrededor del tabernáculo. Alrededor del tabernáculo estaban los levitas. Y alrededor de los levitas estaban las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Oiga, pero no que una tribu eran los levitas, sí, pero también se le fue tomada la tribu de Manasés, que era hijo de José, como una tribu más. Entonces estaban las 12 y era bien hermoso. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver algo que pues a lo mejor ni sabíamos. Que cada tribu tenía una bandera. ¿Se imaginaban eso? Que cada tribu tenía una bandera. Es decir, aquí está la tribu de Judá. Y para poder identificar la tribu de Judá, primero tenía que estar en un lugar específico. No podían acampar donde se les daba su gana, sino era donde Dios les decía, la tribu de Judá la quiero aquí. Y ahí estaba la tribu de Judá y para identificarlos levantaron una bandera en lo alto con el símbolo de la tribu de Judá. Estaría bien hacerle esas banderas, ¿verdad? Sería de bendición. Al lado estaba la tribu de Simeón, de Rubén, conforme fueron las bendiciones de Jacob que dice en Génesis. Y por sus ejércitos, versículo número 53. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio. ¿Para qué van a acampar los levitas alrededor del tabernáculo? Para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Es decir, aquí en la congregación no podemos hacer lo que se nos dé nuestra gana. Se suena raro, pero sí, hay libertad en el Señor. Pero ya cuando conocemos de esa libertad nos damos cuenta que el Señor, Él es un Dios de orden. Por ejemplo, si tuviéramos que construir y nosotros edificar una iglesia, ¿cómo la construiríamos? En dirección a la carretera, en dirección hacia allá, al este, al oeste, porque hasta la dirección tiene que ver. Tendríamos que construirla en dirección opuesta al sol, porque así es como lo marca el Señor en las Escrituras. Es uno de los ejemplos que se tendrían que hacer. Sí, dependía de nosotros construir una congregación. Ahora, vamos a seguir acompañando esto con Hebreos capítulo 7, versículo número 4. Porque el sacerdocio levita, Hebreos 7, 4. Porque los levitas era un ministerio bien hermoso. No tenían casa, pero ellos tenían el privilegio de servir a Dios. Y quiero que podamos entender bien esto, porque a veces pensamos que el servir a Dios, sí lo pensamos como un privilegio, pero lo pensamos como un privilegio del cual nosotros no queremos participar. ¿A qué me refiero? ¿Qué cree que hacían los levitas en el tabernáculo? Hacían lo que ahorita acabamos de leer, pero ¿qué más hacían? Ellos se encargaban de barrer. Ellos se encargaban de limpiar, de que estuviera limpio. Imagínense en el desierto harto polvo. Si aquí que no estamos en el desierto
Hay harto polvo luego en nuestras casas. Apenas dejamos una cosa y le pasamos la mano, ya hay harto polvo. Ahora imaginen el desierto. Ellos sean los encargados. Para ofrecer, para orar, no podría orar cualquier persona. Tenía que ser una persona. Y no puede ser cualquier levita. Tenía que ser de designada familia. Porque así lo había designado Dios. Porque nuevamente vuelvo a repetir, Él es un Dios de orden, exactamente. Ahora, ¿fue importante el sacerdocio levítico? Sí. ¿Tuvo sus errores? Sí. Pero no fue por causa del Señor, sino por causa de los mismos levitas, quienes a partir del segundo templo, es más, a partir del primer templo, empezaron a ver situaciones, o sea, empezaron a ver, en vez del servicio de Dios como algo para el Señor, empezaron a sacar su propio provecho, como hoy lo hacen muchas congregaciones, porque la historia se vuelve a repetir. Es decir, que decían, esta ofrenda es para Dios. Ah, sí, ay, pero esto es harto, esto me lo quedo yo. Y al Señor denle lo que sobre. Así pasaba en el antiguo, lo que hoy pasa en las congregaciones. Vamos a darle a Dios lo mejor. Y le dan a Dios nada más lo que sobre, tanto de tiempo, de dinero, ¿quién quiere barrer? Nadie quiere barrer. ¿Quién quiere predicar? Nadie quiere predicar. ¿Quién quiere cantar? Ah, yo sí quiero cantar, yo quiero. O sea, no queremos servirle a Dios. Y lo peor es que nos quejamos. Vamos a una iglesia donde no nos dejan servir y decimos, ay, es que aquí no nos dejan servir. Yo quería orar, pero siempre ora la esposa del pastor. Siempre ora el hermano del pastor. Ah, yo quería cantarle, pero ahí no puede cantar otra persona que no sea el ministro de alabanza. Pero llegamos a una iglesia donde sí nos permiten servir y dicen, ¿quién va a servir? Y dicen, no, pues que cante el hermano, que cante la hermana. ¿Quién va a atender a los niños? Pues las hermanas. No, si no vienen las hermanas que atienden a los niños se quedan sin que se les atienda. Entonces, por eso digo que se vuelve a repetir la misma historia. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de la importancia de lo que es servirle a Dios. No con esto estoy diciendo que hoy tengamos el sacerdocio levítico, porque el sacerdocio levítico tenía sus propias normas. Si fuéramos nosotros levitas, es decir, los que cantamos a Dios, los que predicamos o los que nos congregáramos, fuéramos levitas, para empezar tendríamos que descender de la tribu de Leví. Yo no desciendo de la tribu de Leví. Y dudo que muchos hermanos y hermanas que dicen ser levitas desciendan de la tribu de Leví. Consideren pues cuán grande era es decir, está hablando del sacerdocio de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín, versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, porque así decía la ley. Si los levitas le van a servir a Dios, ellos tienen por derecho quedarse con los diezmos. Ellos tienen por derecho quedarse con los diezmos. Es decir que hoy, y en muchas iglesias se utiliza para decir, no, pues los diezmos son para el pastor. O pastores que dicen, no, pues los diezmos me los quedo yo. Y a veces sale más contraproducente porque resulta que se da más diezmo que ofrenda. Porque de ofrenda damos 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos. Pero diezmo es que si gano 10,000 pesos, voy a dar 1,000. Si yo gano... ¿Cuánto ganas, Leo? Si yo gano 500 pesos, le tengo que dar 50 pesos. Si yo gano 1,000 pesos, le tengo que dar 100 pesos. Si yo gano 5,000, tengo que dar 500 pesos. Y en muchas congregaciones así es. Y entonces ese diezmo se lo queda el pastor. Y es su sueldo del pastor. Y entonces resulta que los pastores terminan ganando entre 17 y 30,000 pesos mensuales. Porque entre más gente venga y más gente dé el diezmo, pues mejor le va al pastor. Por eso es que hay pastores que tienen su casa bonita, tienen su carro y aparte sus hijos siempre andan bien vestidos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿realmente eso lo debemos de seguir haciendo hoy? La respuesta es no. ¿Se debe de diezmar? Sí, se debe, porque eso fue antes de la ley, pero los diezmos ya no son para el pastor, siguen siendo para la obra. Entonces el pastor no merece un salario, lo veremos cuando hable de ese tema. Amén.
¿Por qué? Porque simplemente la Biblia dice: el que trabaja para el evangelio merece comer del evangelio. Es decir, sí merece una ayuda, pero de ahí a que se enriquezca el pastor están muy, pero muy equivocados. ¿Por qué? Porque bien bonito el pastor ganando 17,000 pesos al mes, y los hermanos, las hermanas con trabajo batallando para la colegiatura, para los uniformes, porque no he pagado la tenencia. Hay hermanos y hermanas que no pagan la luz porque tienen deuda con la luz, o tienen deuda del predial, o tienen deuda del agua, pero sí andan dando su diezmo y piensan que por diezmar ya están bien con el Señor, pero así no funciona el diezmo. Ahora, es decir de sus hermanos, aunque estos también hayan salido del lomo de Abraham, versículo número 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, es decir, Melquisedec, versículo 7. Y sin discusión alguna, es menor, el menor es bendecido por el mayor. Es decir, ahí le va esto. El día que a usted le den una bendición, y le digo porque esto lo aprendí a regañadientes del Señor, porque yo era de las personas que cuando comencé a servirle al Señor, nunca faltó el hermano o la hermana que se acercaba y decía: hermano, Dios le bendiga, y me daba que los 100 pesos, que los 50, que los 200 pesos. Y al principio yo decía: pues no, ¿cómo cree? No, ¿cómo crees tú? O tú ocúpelo usted, etcétera. Hasta que un día leí esto y dice que el menor es bendecido, es decir, que cuando me bendice una persona a mí, significa que recibe más bendición, porque siempre es, dice la misma Biblia, es de mayor bendición el dar que el recibir. Entonces, el día que también a usted le den algo, por muy mínimo, recíbalo con gracias delante del Señor, porque así como recibimos, también el Señor le va a multiplicar a las personas que nos den. Por eso es que también la gente que algún día nos ha dado algo mal, también por eso a veces no le rinden las cosas, porque a nosotros nos ha pasado que nos han dado cosas caducadas, nos han dado cosas que hasta ya traen. Cuando nos dieron la harina, ¿te acuerdas? ¿Qué traía? ¿Cómo qué? No, traía gusanitos, y así nos las dieron. Nos han dado carne ya no podrida, pero ya caducada, frijoles ya caducados, y decimos: es que pues cómo no, pero pues bueno, que Dios bendiga a las personas que nos lo dan. Entonces ahí nosotros lo aprendimos, para que el día que nosotros demos, siempre fijarnos en la calidad, en la caducidad, en que no haya ningún problema. ¿Por qué? Porque de la manera en la que yo dé, es la manera en la que Dios me bendice. Yo no doy para que Dios me bendiga, sino doy porque amo a mi prójimo. Y como Dios ve ese amor, Dios me bendice a mí. Espero me puedan ir entendiendo. Hebreos 7:8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, es verdad, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, es decir, de Jesús, versículo número 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Es decir, que nos está hablando, siguiente versículo, que hay un sacerdocio superior al sacerdocio levítico, porque Leví recibía los diezmos de del pueblo de Israel. Entonces, para empezar, veamos la importancia del sacerdocio levítico. Recibía de un pueblo santo sus frutos, de un pueblo santo, los diezmos de no cualquier nación, sino de una nación elegida. Ahora, se les conocía a los levitas como los santos de los santos, es decir, los apartados, porque el pueblo de Israel era una nación apartada, ¿estamos de acuerdo? Pues ahora, de la nación apartada, Dios escogió a una tribu, y de una tribu escogió a los levitas nada más. Entonces, de los santificados, hubo otro colador, por así decirlo, otra depuración, donde había gente aún más santa que recibían las bendiciones de este pueblo apartado. Pues bueno, Melquisedec recibió aún los diezmos de Leví, es decir, es un sacerdocio aún superior, exactamente, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley,
¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y quiero que podamos ir entendiendo esto. Dice, ¿el sacerdocio levítico fue bueno? Sí. Si fue bueno, ¿habría necesidad de algún otro sacerdote superior? No, no habría necesidad. Entonces, ¿por qué llegó Jesús? Porque el sacerdocio levítico tenía sus fallas y sus defectos. ¿Cuál? Que solamente lo podían cumplir hombres comunes y normales. Hombres que pecaban. Y Jesús nunca pecó. Por eso el sacerdocio de Jesús es aún superior. Y ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque también los levitas no tenían casa, pero se les daba una pequeña porción donde pudieran vivir. En la época de Jesús los levitas eran los más ricos. Simplemente tomemos en cuenta hoy los padrecitos de la iglesia común. Yo los he visto, yo nunca he visto un padrecito que viaje en micro. Siempre llegan en su camioneta y que van a hablar con él y trae la buena ropa, etcétera, etcétera. Pues así andaban los sacerdotes, los levitas en la época de Jesús. Y Jesús dice en la Biblia que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Él no miró nada de la tierra. El sacerdocio levita permitía que los levitas se pudiesen casar. Los levitas era necesario que estuvieran casados, ¿sí o sí? Si un levita no estaba casado, no podía servir, tenía que estar casado. Jesús decidió por su misma cuenta no casarse para vivir virgen, para desposarse con su esposa en las bodas del Cordero. Por eso es que el sacerdocio de Jesús es aún mayor que los levitas, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Versículo número 11. Por eso volvemos a lo mismo. Si decimos que los levitas son los que sirven en el grupo de alabanza, ya estamos menospreciando a Jesús. Porque el sacerdocio de Jesús es aún mayor que el sacerdocio levítico. Porque cambiando el sacerdocio, es necesario también que cambie la ley. Versículo número 13. Y aquel de quien se dice eso es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Volvemos a lo mismo. Para poder servir como sacerdotes en el ministerio levítico, se necesitaba descender de la tribu de Leví. ¿Y Jesús de qué tribu descendía? De la tribu de Judá. Es decir, que por descendencia Él no podía ser sacerdote en esta tierra. No podía ser sacerdote en esta tierra. Sí, de hecho, muchos piensan que Melquisedec es Jesús, pero no es Jesús. Es simplemente un simbolismo de lo que vendría a ser Jesús cuando Él estuviera en este mundo. Ahora, por eso es que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, porque en su época nadie le servía a Dios, no había sacerdotes para Dios. Y aquel de quien se dice eso es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Versículo número 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Si vamos que fuera por ley, Jesús no podría ser sacerdote de esta tierra. Versículo número 15. ¿Cómo dice? Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Versículo número 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Puesto que Jesús se guardó, se santificó, siempre rogó a Dios en vida, Él fue merecedor de representarnos ante Dios. Porque ¿qué es un sacerdote a final de cuentas? Un sacerdote es quien representa al pueblo delante de Dios. Pero yo pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cómo nos va a representar un hombre delante de Dios si el hombre también peca? Adelante. Cuidado.
Si el hombre también peca, también tiene pensamientos impuros, también necesita purificarse, etc. ¿Cómo podría representarnos a nosotros? Tendría que hacer sacrificios por él mismo y después por el pueblo. Es justo lo que hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación. Primero él tenía que purificarse durante una semana y después tenía que ofrecer sacrificios por sus pecados y después por los pecados del pueblo. Pero Jesús, que nunca pecó y ni siquiera fue concebido en pecado. ¿Por qué? Porque al momento de que una mujer y un hombre tienen intimidad para concebir, pues ya también hay impureza, de la cual Jesús nunca fue partícipe, porque Jesús no es producto de una relación entre un hombre y una mujer. Jesús es producto del Espíritu de Dios. Y entonces, al ser producto del Espíritu Divino, Jesús nace sin pecado. Versículo número 17. Por eso tiene una vida indestructible. Ahorita lo vamos a ver porque Jesús sí murió. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo número 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Por qué? Porque a partir del segundo templo que fue construido después del exilio a Babilonia, los sumos sacerdotes ya no se ganaban el puesto, sino que ya lo compraban. Como hoy empezó a haber corrupción. Y es necesario, puedan ustedes leer en las profecías, que Dios en las profecías le dice a los profetas: profetiza en contra de sacerdotes, en contra de pastores, en contra de profetas, porque están haciendo las cosas mal. En una visión, Ezequiel entra y ve un agujero en el templo y Dios le dice: rasca en el agujero y entra para ver qué ves. Ezequiel entra, rasca, abre y ¿sabe qué encontró? Sacerdotes, levitas, haciendo cultos paganos, teniendo imágenes, teniendo ídolos dentro del templo. Por eso es que ellos mismos echaron a perder el sacerdocio santo. Por eso es que cuando ya no había eficacia en el sacerdocio, ni en los que oficiaban el sacerdocio, era necesario esperar que viniera un sumo sacerdote superior a ellos. ¿Y quién llegó? Jesús. Versículo número 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿En quién nos acercamos a Dios? En Jesús. Versículo número 20. Y esto no fue hecho sin juramento. Versículo 21. Porque los otros sacerdotes ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Porque a la edad de los 30 años era que un sacerdote ya podía servir en el tabernáculo. Tienes 30 años, ya puedes servir. Jesús, ¿a qué edad empezó su ministerio? A los 30, cumplió con eso. Pero, y para poder servir ellos tenían que hacer un juramento. Y juro ante la ley y que no, etcétera. Y Jesús, con el juramento que Dios le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo número 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, del pacto de la gracia, del pacto renovado del cual hoy nosotros participamos, tanto en nuestra vida diaria como en nuestra vida espiritual, y que se ve representada cuando hacemos la cena del Señor. La cena del Señor es un simbolismo del pacto del cual participamos todos los días. Versículo número 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Y es cierto, un sacerdote empezaba y cuando moría, pues ya no podía continuar. Tenían que escoger a otro. Y también tenía su vida mortal y moría y tenían que escoger. Pero Jesús no muere. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso es que Él es el sacerdote perfecto. Está como en la Iglesia Católica, ¿no? Que se muere el Papa y escogen a otro. Exactamente. Como en la iglesia tradicional que lo menciona mi hermanita, el líder de la Iglesia Católica muere y tienen que elegir a otro. Porque no hay sacerdote, no hay quien represente a Dios al hombre con Dios. Pero aquí sí tenemos nosotros mediador.
Y no, nosotros no dependemos de que se murió o no se murió. No, Él constantemente media, o es nuestro mediador, nuestro intercesor, por nuestros pecados. Versículo 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Quién va a quitar a Jesús del sacerdocio? Nadie. Nomás. Y lo mejor es que Él no fue un sacerdocio heredado. Porque los levitas, yo soy el sumo sacerdote, pues mi sacerdocio se lo heredo a mi hijo. A Jesús no, Él se lo ganó a base de esfuerzo, de oraciones, de intercesiones, de sufrimiento y de padecimiento. Él se lo ganó. Versículo número 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es la ventaja, porque si Jesús no fuera eterno, diríamos, Jesús salvó desde que murió hasta el año 100 después de Cristo. Pero de ahí necesitamos que Pedro ahora sea su sucesor. No, si Jesús salvó a la iglesia, a la congregación, a su pueblo en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, Él al ser el mismo también nos va a salvar a nosotros. Versículo número 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, un sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¡Qué tremendo! Versículo 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose así. ¡Qué bárbaro! Imagínense los sacerdotes para poder entrar. ¿Qué le dije? Sí. Imagínense a los sacerdotes que para poder entrar a pedir perdón por los pecados del pueblo, tenían que hacer sacrificio por sus pecados. ¿Y qué sacrificaban? Un animalito, ya sea una paloma, un borrego, una oveja, sea lo que sea, fuere lo que fuere, tenía que ser un animalito, es decir, sangre ajena. Sangre ajena. Y Jesús dijo, no, yo voy con mi propia. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! Versículo número 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Por eso es que volvemos a lo mismo. No podemos llamar levitas a los ministros de alabanza. Y pues hoy la enseñanza, la predicación es para los que estamos aquí. Pero si algún día se encuentra a alguien, o algún día llega a alguien, o vamos a un congreso, o una confraternidad con alguien que dice, pues ahora que pasen los levitas, ¿qué tenemos que hacer? Guardar silencio y decir, Señor, algún día revélale a este varón, a esta mujer, a este grupo de alabanza, a fulano de tal, que no son levitas. Juan capítulo 4, verso 23. Vuelvo a repetir. Pero entonces, hermano, pues nosotros ¿qué somos? Entonces, ¿qué ministerio tenemos? Juan capítulo 4, versículo número 23. Resulta que cuando Jesús vino a esta tierra encontró ese problema. Lo mismo que acaba de mencionar hace un momento mi hermanita Mario y Miriam, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó allá? ¿Por qué? Porque resulta que cada quien iba a adorar a donde se le daba la gana, a donde creían, porque dijeran, es que hay que ir allá, vamos para allá. No. Jesús dijo a la mujer samaritana, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces los que ministran alabanza, que son adoradores,
¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su ministerio? Recuerde que ministerio es trabajo. Su trabajo es que ellos ya tienen que, su trabajo es leer. Si el pueblo debemos de leer, ellos tienen que leer más. Si el pueblo debe de orar, ellos deben de orar más. Si el pueblo adora, ellos deben de adorar más, porque son el ejemplo visible para la congregación de cómo se debe adorar al Padre. ¿Cómo se debe adorar a Jesús? No podemos decir me gozaré, me gozaré, me gozaré, y el de la alabanza está así. O sea, todo serio, todo. No. ¿Cómo le podemos decir a la gente, alégrese, esté contento, si el del mismo ministro de alabanza está triste, está enojado? A mí me tocó varias ocasiones, cuando iba a los congresos de jóvenes, ministros de alabanza que decían, bueno, pues vamos a cantarle a Dios, y pues vamos a cantarle, y pues grande, y cantaban muy bonito. Grande y fuerte es nuestro Dios. Cántele al Señor, hermano, hermana. Pero me tocó hermanos que así literal estaban así, cantándole al Señor, así como si estuvieran cansados. Hermanas que cantaban, o jovencitas que cantaban y que ahí estaban y de repente nada más estaban así. Y entonces se peleaba una por querer cantar más fuerte que la otra. Venía el tiempo de la adoración y toda la congregación adoraba menos ellos. Cuando a mí me tocó estar al frente de la alabanza, yo les decía a los jóvenes, si ustedes sienten danzar, dancen, no se detengan, no crean que les va a dar pena. Es que me da pena que vean, pues si tú no estás aquí por los hermanos. Si tú sientes danzarle al Señor, dánzale al Señor. Si tú sientes levantar las manos, levanta las manos al Señor. Ustedes lo han visto. Aún yo que toco el teclado, cuando hay que levantar las manos o siento de parte de Dios levantar las manos, levanto una mano y con la otra nomás hago el puro bajeo. Igual, si tú sientes llorar, llora. Y varias veces yo en el bajo decía, cuando el Señor, y con el bajo ahí estaba. Aquí porque pues no en mucho espacio, pero así lo hacía. Y las hermanitas me dicen, ay hermano, es que me estoy quitando es que se me cae el velo. No importa, si tú estás adorando a Dios en espíritu y en verdad, no te preocupes, se cayó el velo, pues gloria a Dios, se cayó. Cuando termines de adorar, hermanita, nuevamente lo agarras y te lo vuelves a poner. Hermano, porque a veces me tocaba que los jóvenes se molestaban porque estaban tocando y de repente, ¡pum!, no se escuchan, se rompió una cuerda, etcétera. Eso es muchas cosas. Pero olvidaban lo importante que era la adoración. Varias veces me llegaba yo a quebrantar y terminaba en el altar arriba de rodillas llorándole al Señor. Lo único que me dejaba yo de tocar el bajo y agarraba el micrófono y le seguía cantando al Señor. Y entonces así la bendición va fluyendo con toda la congregación. ¿Pero por qué? Porque somos ministros de alabanza. Porque somos, nuevamente, versículo número 23. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Gloria al Señor. 23. Porque viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No importa si no estudiaste música, si no estudiaste canto, si andas afónico, si se te salen los gallos, hay que adorarle al Señor. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Porque si no, lo que va a hacer el Señor nos va a quitar de arriba. Si no valoramos a los que han estado ministrando, no valoramos, el Señor nos quita del ministerio de la alabanza. Y entonces ya estando abajo pensamos, decimos, híjoles, pues quiero cantar. No, pues es que quieres, pero cuando tuviste la oportunidad, no lo aprovechaste. Porque volvemos a lo mismo que los levitas. No se trata de adorar, hoy sí, mañana no. Es tu trabajo como adorador. Y si Dios te escogió para adorar, es como si Dios me eligió a mí para predicar. Y que de repente dijera, no, pero pues hoy no quiero predicar, hermanos, hoy no. ¿Qué dirían? Ay, pues el hermano, pues a lo mejor ustedes entendían, pero Dios diría, pues si yo lo contraté para algo y no lo quiere hacer, ¿sabes qué, mijo? Quítate, voy a poner a alguien que sí quiera predicar. Pasa igual con los ministros de alabanza. Quien canta, quien toca un instrumento, un pandero, aún, y no lo valora el Señor, ¿qué va a hacer? Lo va a quitar del lugar y puede levantar a alguien más, que tenga menos talento, que a lo mejor apenas se convirtió, pero pues si le adora a Dios, está cumpliendo con el ministerio. Pero bueno, regresando al tema. Bueno, sí, retomando, porque no es que me haya desviado, sino que
es parte del ministerio de adoración, del ministerio de alabanza. Lo que sí es que se nos quede bien: los ministros de alabanza no son levitas, no somos levitas. Algún día a usted le va a tocar, y se lo digo, el día que le toque se va a acordar, o el día que lo escuche se va a acordar. Ay, el hermano ya nos habló de los levitas. No, los levitas no son los ministros de alabanza. Y si alguien le dice que los levitas son los ministros de alabanza, nomás dígale: dame versículo. Dame versículo donde los apóstoles iban levantando levitas, donde los discípulos iban a evangelizar para buscar levitas. Y si algún día nos dan un versículo que yo no lo he encontrado, pues no queda otra más que obedecer. Pero mientras no nos den versículo, nosotros seguiremos actuando conforme a la voluntad de Dios, que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Cierre sus ojitos y ahora sí vamos a hablar con el Señor y vamos a darle las gracias. Padre mío, Padre celestial, en el nombre poderoso de nuestros